Fuerte aplauso para la gloria de Dios. Gracias, pastor. Muy bien. Hoy quiero terminar temprano por este calor terrible. Yo no quiero que ustedes estén con este gran calor tampoco. Denme esos 15,000 pesos y pongamos los aires ya. Mire, fíjese que el culto de las 7 se está llenando increíblemente, casi está igual. No, pero para mí no, pero el problema es que porque no quieren venir más tarde, porque es más caliente. Eso es todo, no crean que porque se pone bueno. Bueno, pero sí, en serio. Bueno, vamos a hablar de un tema un tema espiritual que quiero ministrar a la iglesia. Vamos a ir al Salmo 40 y vamos a leer unos versículos ahí. Hoy vamos a estar un poco saltando. Les pido a los hermanos de multimedia que estén preparados. Les voy a pedir 3 textos de referencia y necesito que los pongamos en pantalla para evitar a la gente confusión. Salmo 40. Los textos que yo voy a pedir de referencia es para que ustedes no los busquen. Yo les voy a decir los que van a buscar y los que no van a buscar. Vamos a ver, Salmo 40 y vamos a ver el versículo 6. Salmo 46. Luchando por la obediencia. Luchando por la obediencia. Ese es el título del mensaje en esta mañana. Este título es con el objeto de que entendamos que este es un proceso, es una lucha constante, que no es algo que viene así por así, es algo que debemos de trabajar en nosotros. Salmo 46, amén. La palabra del Señor dice así: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Ayúdanos a reflexionar en esta instrucción, en esta administración para nuestras vidas. Te suplico, Señor, que puedas a través de tu Espíritu Santo ministrar a tu pueblo y que nos hagas un pueblo obediente, Señor, de tal manera que podamos superar todas esas crisis, todas esas situaciones de nuestra vida que no te agradan. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, voy a introducir el tema hablando del significado de la obediencia. Después de eso voy a hablar del contraste. Diga conmigo, contraste. Para yo llegar a una conclusión con la parte de la obediencia tengo que hacer un contraste, porque puedo darles una definición, pero la teoría no ayuda en nada. Lo que nos ayuda a nosotros es la impartición espiritual, es lo que el Espíritu habla ahí en el texto. Muy bien, y después de hacer el contraste vamos a ir a los textos de referencia, si es que lo logramos hacer. Muy bien, obedecer, ¿verdad? Viene una palabra en latín, obedecere, que es oír. Diga conmigo, oír. Mire, a mí me gusta más el griego en el Nuevo Testamento, porque esto yo lo aprendí desde hace mucho tiempo. Recuerde usted que la Biblia, prácticamente el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El Antiguo fue escrito en hebreo y en arameo partes. Entonces, en griego, la palabra que se ocupa, y esto lo aprendí muchos años antes, cuando estudiaba Mateo y revisé ese texto en griego y estaba revisando el Evangelio de Mateo, decía, el que oye y hace mi palabra. Entonces, ahí yo encontré esa palabra, akuo, en griego, que quiere decir oír para obedecer. Eso es lo que quiere decir. O sea, porque hay un oído que no nos motiva a obedecer. O sea, hay personas que oyen, pero no para obedecer, sino que solo para escuchar, solo para oír, pero no para escuchar. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque cada vez que la Biblia en el Nuevo Testamento ocupa oír, es para obedecer a Dios. O sea, nunca está en juego si querés o no.
es que tenés que obedecer al Señor. Entonces, el significado de la palabra obedecer, tanto en latín como en griego, tiene que ver con la expectativa de que Dios demanda a nosotros hacerle caso a Él, el poder obedecerle a Él. O sea, nunca está en juego una no obediencia, nunca está en juego una situación si usted quiere sí, si usted quiere no. Siempre es para obedecerle a Dios. Amén, hermanos. Muy bien, ahora, ¿por qué para Dios es importante la obediencia? Yo se lo preguntaba al Señor en oración. Fíjese que me ha costado esta enseñanza a mí, como usted no tiene, la vengo trabajando desde el martes y ahí peleando con eso, pero no he podido discernir. O sea, he orado mucho por esto y no lo he discernido. Entonces el Señor me pone en mi corazón, me dice, ¿sabes por qué es tan importante para mí la obediencia? Porque el pecado de Satanás es la rebelión. Diga conmigo, la rebelión. Cuidado con desobedecer. ¿Por qué? Porque la Biblia revela, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de Satanás, nunca se utiliza a Satanás como personaje, sino que se utilizan a los reyes de los imperios. Entonces, cuando usted quiere saber quién es Satanás, usted tiene que irse a Isaías y a Ezequiel, y ahí va a encontrar unos textos del rey de Persia, de los reyes, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Y en ellos se revela el carácter de Satanás. Entonces, aquel texto que dice que él quiso poner su trono, ¿verdad? A la par del de Dios, eso es una realidad. Escuche bien, él sabe perfectamente que no es más que el Señor, que no es más que Dios. Pero él deseaba recibir adoración. Él quería recibir pleitesía. Él quería recibir exaltación. Cuando el hombre desobedece, lo que está buscando es el espíritu de Satanás. Es espiritual la desobediencia. ¿Qué quiere decir eso? Que, escuche bien, si usted cree que la parte de obedecer y de desobedecer, eso es humano, eso no es humano, es espiritual. Y cuando usted está en desobediencia a Dios, y cuando usted está en la desobediencia manifiesta al Señor, usted está en el espíritu ¿de quién? De este mundo. Diga conmigo, de este mundo. ¿Cuál es el espíritu de este mundo? ¿No es el espíritu de la rebelión? ¿No es el espíritu de la desobediencia? Díganme ustedes si no es el espíritu de este mundo. Claro que lo es. Y lo vemos constantemente. ¿Por qué? Porque en este mundo lo que menos quiere la gente es hacerle caso a Dios. Lo que menos quiere la gente es escuchar la voz de Dios. Lo que menos quiere es someterse a Dios. Por eso, porque Dios quiere bendecir esta iglesia, Dios quiere llenarla más de su gloria, pero no lo puede permitir la rebelión. Y yo quiero hablarle a usted que está ahí sentado, que está viviendo en rebelión con Dios, ya sea porque no ha aceptado a Cristo o porque usted cree que usted siendo ahí cristianito de domingo y usted dice no, yo le estoy obedeciendo. Mentira, no le estás obedeciendo. Si no te has casado, si no has cumplido eso, estás en el espíritu de este mundo, no estás en el espíritu del Señor. No estás en el espíritu del Señor. Es duro, este mensaje es duro, pero es real. ¿Sabe por qué? Porque por eso la mayoría de los que están presos ahorita en las cárceles son cristianos. Llegamos este viernes a predicar a las Bartolinas de aquí, de Cojute, y todos los que estaban esperando el sermón, gloria a Dios que ya viene la palabra, ellos se imaginaban que les iba a dar ánimo, nada, a exhortarlos. Y ahí todos, amén, pero todos achicados. ¿Pero por qué? Todos eran cristianos. ¿Por qué? Porque son desobedientes, porque nos hemos rebelado, estamos en el espíritu de este mundo y el espíritu de este mundo es el espíritu de Satanás. Es espiritual. Claro que es espiritual. Lo más doloroso del por qué Dios detesta la desobediencia es porque lleva cautivos a otros. Diga conmigo, lleva cautivos a otros. Y esto es bien interesante. En la apocalíptica judía, es decir, el género literario que se desarrolla antes de la escritura del Nuevo Testamento, estoy hablando del 130 antes de Cristo, 160 antes de Cristo, se desarrolla una imagen, diga conmigo una imagen, que se incorpora en el libro de Apocalipsis, en donde lo tenemos nosotros en Apocalipsis, y dice que cuando cae Satanás del cielo, se lleva
a las 2/3 partes de los ángeles. Escuche bien, no solamente él cayó, sino que cayeron los demonios. Esos ángeles caídos son esos ángeles. Los demonios son ángeles caídos. Esa es la naturaleza. ¿Por qué? Usted se ha dado cuenta que cuando en una empresa o cuando en una institución uno es rebelde, todos se meten en el mismo espíritu del rebelde. ¿Sabe por qué? Porque contamina, porque es espiritual. Bregar con ministerios rebeldes, con líderes rebeldes, con gente que hace lo que quiere, eso es lo peor en una congregación. ¿Por qué? Porque están obedeciendo a un espíritu diferente del de Cristo. Están obedeciendo a un espíritu que no es de Dios. Hermanos míos, la rebelión es totalmente aborrecida por Dios. Por eso, porque es el pecado de Satanás y porque tiene seguidores. Se lleva en cuenta mucha gente. Todos esos ángeles que cayeron en la rebelión hacia Dios son los que se convirtieron en los demonios que hoy conocemos, ¿verdad? En nuestras guerras espirituales, como nosotros las vemos cuando tenemos que enfrentar situaciones que sabemos que eso es espiritual, que eso es más allá de nosotros, ¿verdad? Entonces, todos esos espíritus le obedecieron a Satanás y Satanás se los llevó y se convirtieron en los demonios que ahora conocemos. Sin meterme en esas cosas que a veces explican diferencia entre demonios, espíritus, eso es pura, digamos, turrón para ponerle sabor a la cosa, pero lo que le quiero decir es que hay un mundo espiritual que le obedece al enemigo y la razón por la que le obedece al enemigo es que son rebeldes. Hay rebelión, hay rebelión. Hay rebelión en el mundo, hay rebelión en la iglesia, hay rebelión en las empresas, hay rebelión en la familia, hay rebelión en todos lados. ¿Sabe por qué? Porque el demonio se mete en todas partes. Entrar y caminar en la desobediencia a Dios es caminar en lo más desagradable para Dios. No busque este texto multimedia, busque 1 Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15. Si usted cree que es ágil para moverse en la Biblia, búsquelo si quiere. Primer libro de Samuel 15, 22 y 23. 22 primero. Aquí está el momento en el cual Dios va a desechar a Saúl. Dios va a desechar a Saúl. ¿Quién es Saúl? El primero de los representantes de la monarquía en Israel. Primer rey de Israel. Pero este rey no fue conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Tenía varios defectos de carácter. Diga conmigo, defectos de carácter. La desobediencia es producto, óigame bien, del espíritu que mora en el mundo, de la naturaleza caída del hombre, porque al hombre le encanta desobedecer a Dios. Nos encanta desobedecer a Dios, de tal manera que Romanos dice que hay una emoción. Diga conmigo una emoción. Diga conmigo pasión, un deseo. ¿Sabe cuándo? Cuando te dicen esto es prohibido. Cuando alguien le dice a usted esto es prohibido, a usted le encanta, a usted le llega. ¿Por qué? Porque cuando te prohíben, porque ese hombre es prohibido. ¿Por qué? Porque ese hombre es mío. Es suyo. Entonces, ahí quédese con él, ahí guárdelo, ahí juegue con él lo que quiera. Pero ¿sabe cuál es el problema? Media vez es que ese hombre está casado, como que les dicen, síganlo. Media vez dice, esa mujer está casada y allá van los hombres detrás. Porque nos encanta lo prohibido, nos encanta pasar la barrera de lo prohibido. Y eso, hermano, es interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque nos demuestra que el hombre tiene una tendencia en su carácter, en su naturaleza caída. Como cristianos podemos ser muy creyentes, pero en nuestra naturaleza vamos a tener siempre ese deseo de hacer lo prohibido. Amén. Entonces, escuche bien, hermano, le estoy enseñando a cómo comprenderse. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que le han dicho no, esto no, esto no. ¿Y usted qué dice? Sí. Dígale a un niño, no toques ahí, y es lo primero que va a ir a hacer. Eso ya está en nosotros. Pero debemos de controlarlo. Debemos de dominarlo. Saúl tenía tremendos defectos de carácter.
Y uno de ellos era que era rebelde, era desobediente. Y Dios va a desecharlo. Diga conmigo, va a desechar a Saúl. Lo va a desechar. ¿Por qué? Porque Dios necesita corazones obedientes. Dios necesita corazones humildes. Dios necesita corazones que quieran tomarlo en cuenta a Él. Pero si usted no es obediente, usted no puede funcionar. No puede funcionar en el reino. No puede funcionar en las labores espirituales. Mire, si usted quiere perder bendiciones, sea rebelde, sea desobediente. Usted no va a tener bendición. Usted va a vivir enfermo. Usted va a vivir siempre con una situación de carácter difícil. ¿Por qué? Porque Dios no le gusta la desobediencia. Y usted está obrando en el espíritu de desobediencia. Me encantó un comentario que hizo el presidente Nayib Bukele en Estados Unidos, en inglés. Les reclamaba a los americanos que si su nación era verdaderamente lo mejor, ¿verdad? Como antes lo era, porque ahora ya no lo es. Y aquí tengo sentado personas que viven en Estados Unidos y lo saben. ¿Por qué? Porque mira, el presidente les decía, o sea que en el país, en esta nación, hace 40, 50 años a cualquiera le hubiera dado ganas de vivir ahí. Pero ahora ya no. ¿Por qué? Usted va a Filadelfia y usted va a encontrar una cantidad de drogadictos en la calle que se meten fentanilo y andan como que son la droga zombie. Y usted ve en los videos, hermano, gente que está en el suelo, que está caída. ¿Por qué? Porque el Estado, como protege a la vida del ser humano, les dice, no, miren, si ustedes quieren drogarse, hasta les vamos a dar les dan, hermano, las jeringas para que no se contaminen de enfermedades. Les dan hasta espacio donde se van a drogar. Diga conmigo, permisible. Y usted está viendo a toda esa gente muriéndose en vida. Y les dice, ahora, solo porque una persona nace bajo una condición sexual y el día de mañana se le ocurre que es de otro género, se lo permiten también. ¿Qué es eso, hermano? No es espíritu de rebelión, no es espíritu que habita en Satanás. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, este texto nos revela el carácter de Dios. Nos revela el carácter de Dios. Lo que más aborrece Dios es la desobediencia. Amén. Pero está la desobediencia manifiesta. ¿Qué es la desobediencia manifiesta? Todos aquellos que dicen, yo con Dios no quiero nada. Yo con Dios estoy así bien de lejos. Y fíjese que hasta hay temor, porque mucha gente dice, no, yo no me voy a acercar a Dios porque yo sé que si yo me acerco y ando haciendo las cosas malas, yo sé que no me va a ir bien. Hay gente que está en eso, que prefiere estar afuera, ¿verdad? Pero mira, si hay dos tipos de desobediencia que a Dios le desagradan, porque toda la desobediencia es igual, pero yo digo que los que se definen y dicen, ya, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero estar en esto, yo creo que eso es más honesto. No lo felicito. Si usted quiere ser ateo o agnóstico, usted sabrá lo que quiere hacer. No lo felicito. Pero ¿sabe qué? Le digo algo, eso es mejor. ¿Qué? Lo que yo le voy a decir ahorita. Dos tipos de desobediencia. Dos tipos de desobediencia. Veamos ahí en este texto del primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Amén. Saúl no hizo caso. Diga conmigo, Saúl no hizo caso. Dios le dijo que matara a los amalecitas. Y este tipo hizo lo que él quiso. Se reservó la vida del dirigente de los amalecitas llamado Agag. Y además de eso, también los animales, lo mejor de los animales se los seleccionó él y dijo, no los voy a asesinar. Dios le había dicho que tenía que matar a todos, pero él dijo, no lo voy a hacer. Pero ¿sabe qué? En lo que pecó,
Diga conmigo, obediencia aparente. No, pero dígalo bien, diga conmigo, obediencia aparente. Ah, eso es lo que le encanta a la iglesia, eso es lo que le encanta a nosotros los religiosos. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. O sea, que hay una obediencia aparente. Diga conmigo, obediencia aparente. ¿Por qué? Es la obediencia religiosa, el que me sé 2 himnos, que le digo Dios le bendiga al hermano, que tengo una Biblia, que vengo al culto, que leo la Biblia, pero hago lo que me ronca la gana. Dígame usted. Dígame. Si no es obediencia aparente. Ah, no. Los púlpitos están llenos de pastores rebeldes. Las iglesias están llenas de servidores rebeldes, de miembros rebeldes. Iglesias que se han levantado en división. Ahí hay espíritu de rebelión. Y yo no quisiera ser ministrado en una iglesia dividida. Por afuera, ay, Dios le bendiga. Por dentro, hago lo que me ronca la gana. Obediencia aparente. Por eso les dije, la desobediencia manifiesta es desagradable a Dios. Pero le desagrada más la obediencia aparente. ¿Por qué? Porque es por fuera nada más que le hacemos caso. Y venimos, y vamos a la iglesia, y démosle. Sí, pero ¿qué está mal? Está mal tu corazón. Está mal tu pasión, está mal tu deseo por Dios, porque Dios demanda que lo adoremos con nuestros labios, que lo adoremos con nuestras manos, pero que lo adoremos más con nuestro corazón y con lo más profundo de nuestro ser. Tenemos que adorar a Dios y obedecerle. Pero Saúl era de esas personas de obediencias aparentes. Y Dios le dice a través de su profeta Samuel, mire lo que dice, y Samuel dijo, se complace Jehová, porque él le puso la excusa, le dijo, voy a dar ofrendas al Señor. ¿Cuánta gente dice voy a dar ofrendas al Señor? Voy a venir a la iglesia, voy a venir al culto, voy a venir al ayuno. Mira, no hablemos tanta mentira, hombre. Compone tu vida, hombre, arreglala. Es que todo mundo quiere poner solo curitas, pero no quieren sanar la herida, ¿verdad? Solo curitas. ¿Y qué pasa cuando usted pone una curita? Por afuera sabe como que tiene alguna, usted dice, se está curando. Mentira, se está ahogando la herida y se está pudriendo más. Y eso es lo que le pasa al pueblo de Dios y no se dan cuenta. Tengo 27 años, hermanos, de andar en esto. Y le puedo decir con toda sinceridad que lo que más hay en la iglesia es obediencia aparente. Y por eso es que Dios ya no está haciendo milagros. Y por eso es que Dios ya no está bendiciendo a su pueblo. Y por eso es que Dios ya no está prosperando a la familia. ¿Por qué? Porque nos conformamos con una obediencia exterior. Miren lo que le dijo Samuel a Saúl. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ay, hermanos, ser rebelde es caminar en idolatría y en hechicería. Yo nunca he ido a que me lean la mano. Yo nunca he ido a ningún hechicero, y que Cojute está lleno de brujos, ¿ah? Ahí estábamos hablando con la hermana Reina de que hay un montón de brujos malos, ¿ah? ¿Va? Aquí hay unos sentados, va. Yo aquí ando, mi escapulario, pero lo que les quiero decir es, óigame bien lo que les voy a decir. Usted dice la hechicería, la adivinación. Mire, yo no sé mucho de internet, pero
me metí en una cosa iba y estaba una una de esas ¿cómo le podemos decir? Adivinas mexicanas, que tienen fama de que le pega a las adivinaciones, ¿va? Y dicen que, y se lo cuento a nivel de chambre, ¿va? Porque eso no es teológico, pero dice ella que todos los hijos de Joan Sebastián, así se llamaba, era música que le gustaba a usted, tatuajes y todo eso volado. Mire, bien, ¿sabe, cabal? Pero ¿sabe cuál es el punto? Dice que ella conoció a este señor hace muchos años y que él le dijo, mira, le dijo, yo por el principio de mi carrera yo hice muchos pactos, pero no le dijo con quién, o sea, claro, con espíritu, ¿va? La cosa es que ganó tanta plata, ¿verdad? Dice que cuando salía de los palenques dejaba el dinero metido, ¿verdad? Porque no le cansaba, o sea, dónde meter tanta plata. Pero lo que dijo ella me llamó la atención. Dice que cuando se hace un pacto con huestes muy, muy fuertes, demoníacas, se toman los hijos varones de los que han hecho el pacto. Eso es pura mentira. Porque Cristo, todas las maldiciones son revertidas, hermano. Pero algo le voy a decir. Algo le voy a decir. Yo no quiero que los demonios estén cerca de mi casa, ni de mis hijas, ni de mi familia. ¿Por qué? Yo quiero que mis hijos y mis hijas vean en mí la obediencia. La obediencia. Y por eso dice ella, por eso le ha quitado los hijos varones, dice. Tiene algo de razón, interesante, ¿verdad? Pero ¿sabes cuál es el problema? Usted sin buscar los hechiceros y los brujos, cuando usted desobedece, es como que esté buscando a los hechiceros y como que esté buscando a los adivinos. ¿Sabe por qué? Es como caminar a la par de los ídolos. Es como decir, ay, aquí estoy haciendo hechicería. Tu vida es así cuando tú comienzas a caminar lejos de Dios, en desobediencia. La desobediencia es adivinación. La desobediencia es idolatría. La desobediencia equivale a la hechicería. Yo no quiero caminar en eso. Yo quiero que mi vida y la vida de mi familia caminen en la obediencia a Dios. Por eso la obediencia no puede ser a medias ni superficial. La obediencia tiene que ser total para Jesucristo, que Él es el Rey. Apláudale al Señor, glorifíquelo. Deje de andar caminando en idolatría, deje de andar caminando en adivinación y hechicería. Camine en rectitud con Dios y no le obedezca a medias. Si usted está viviendo con una persona, usted dice, yo ya me había casado antes, cásese ahora otra vez, obedézcale a Dios. No vive en desorden. Que pastor, mire, es que yo estoy aquí. Hermanos, no es a medias, es total la obediencia. Y si Dios te pone una carga, diga conmigo una carga, hay que hacerle caso al Señor. Hágale caso al Señor. Yo viví muchos años en maldición, porque toda la vida yo recogía las ofrendas, los diezmos, pero yo no diezmaba. Y nunca mi vida fue prosperada, nunca mi vida fue liberada, hasta que obedecí totalmente. En mi vida han habido tantos escollos de rebelión, porque por mucho tiempo yo quería hacer mi propia voluntad. Yo quería vivir en San Salvador y viajar a Usulután. No, Dios me dijo así, no, yo quiero bendecirte, pero a medias no puedo, porque vos venís en carro, vas y venís, así no es, o te quedás en un lado o en el otro. Y he desarrollado un sentido de obediencia, que cuando al año de estar en Cojutepec, de estar viajando, uno de los hermanos que más nos ha colaborado, me dijo, pastor, ahí hay una casa. Hermano, yo así se lo digo, al principio yo hasta me arrepentí porque dije, no, es que mire, yo como que queriendo jugar otra vez con Dios, al año. Y él me dijo, vaya a verla, hombre. Esas son las palabras de Dios. Vaya a verla. Y fui a verla y me encantó. Pero ¿sabe por qué me encantó? Porque yo sabía que Dios, si a Dios me ha llamado a Cojute, en Cojute tengo que estar. ¿Qué tengo yo que andar haciendo en otro lado?
¿Ah? ¿Qué tengo yo que andar haciendo? Gloria a Dios. Pues sí, pues es que hay que entenderlo, hermano. ¿Sabe por qué? De aquí somos. ¿Y cómo le voy a ministrar estando de lejos? No se puede. Tengo que ministrar donde Dios me llama. Y tengo que ser obediente, aunque a mí no me guste. Aunque yo quisiera estar viviendo en otro lado, Dios aquí me ha llamado. Y yo no voy a hacer caso a mi carne. Yo le voy a hacer caso a la palabra de Dios, a mi llamado espiritual y pastoral. Ya por poco me robaba la prosperidad otra vez el enemigo. No, me vine con usted, aquí vivo, aquí como, aquí existo. Los martes salgo a veces a ver los penales con los pastores de la central, pero no siempre. Trato de estar aquí y a veces estoy aquí y aunque en algunos momentos no estoy haciendo nada, sinceramente, pero aquí estoy por cualquier cosa. Porque Dios me va a bendecir más estando aquí. ¿Ah? Entonces, yo lunes me quedo aquí en la iglesia y ese día yo programo los pagos, hacemos todo. Los martes al ayuno y oración, nos metemos ya en lo espiritual. Señor, ¿qué palabra vamos a predicar? Miércoles aquí estoy predicando, jueves aquí estoy predicando, viernes aquí estoy predicando, domingo aquí estoy. Hermano, esta es la obediencia. Punto. Pero en Usulután peleé más y no quería irme. Pero cuando Dios llama, usted tiene que hacer caso. No obedezca a Dios a medias. No tenga una obediencia superficial. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dice a los fariseos hacían ayuno 2 veces a la semana. Los fariseos oraban 3 veces al día. Los fariseos se podían todo el Antiguo Testamento. Y los fariseos interpretaban la ley. Le hago una pregunta. ¿Usted hace todo eso? No. Dice Jesús que procuremos tener una justicia mayor que la de los fariseos. Y la única manera de tener una justicia mayor que la de los fariseos es estando en Cristo. Pero les voy a decir una cosa, escuche bien. ¿Cómo les dice Jesús a los fariseos? ¿Cómo les dice Jesús a los fariseos? Hijos del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué cree que les dice hijos del diablo? ¿Usted dice que es hijo del diablo el que toma? No, ese no es hijo del diablo. Ese es un huérfano espiritual. Usted le dice a los que están en la calle, en la discoteca, mire, cuando voy a San Salvador los martes a las 4:30 estoy desayunando en el Mr. Donald del Salvador del Mundo. A las 4:30, hermano, porque me salgo de aquí a las 3:40. ¿Y sabe qué? De repente vienen unas hermanas de una discoteca de arriba. ¿Cómo se llama? Usted ya sabe, la famosa, la que está por Redondel Ferrer para abajo. Enfrente de taco no sé qué. Va. Mire. Y yo sentado así desayunando mis frijoles con huevo y yo viendo a las muchachas recién salidas del trabajo, porque ellas van de regreso a la casa. Ellas no son hijas del diablo. Nunca las he evangelizado, eso sí, pero salían, o sea, ellas salen del trabajo a las 3 de la mañana y se van a desayunar ahí. Y ahí coincidimos. Pero usted sabe, a las 4:30, hermano, sin tomar café. No, hermano, a esa hora mira, hay gente ahí como que durmiendo ahí, esperando que sean las 5. Y yo bien me fijo que siempre hay 2 señores ahí que comen, toman agua y se duermen. Va. Allá a las 5:30 le dice el otro, hey, despertate. Dormido en los asientos del Mr. Donald. Pero esas muchachas no son hijas del diablo. Los hijos del diablo son los religiosos que solamente tienen apariencia de piedad, apariencia de obediencia, pero no son obedientes. Porque los fariseos eran hipócritas y eran buenos para dar una expectativa exterior, pero no interior. Ellos por dentro no eran más que solo sepulcros blanqueados. ¿Qué dice eso? ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Qué quiere decir? Que tenían huesos de muerto adentro. O sea, por dentro están muertos. Por afuera son religiosos, pero por dentro están muertos.
Ahora, vayamos ya a lo que yo le quiero enseñar. Veamos el Salmo 40 y les voy a mostrar unas enseñanzas y unos principios. Pastor, ¿cómo desarrollo mi obediencia a Dios? Primero, lo más importante que tenés que saber es lo que dice el verso número 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Y mire bien lo que dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. 3 cosas. Diga conmigo, problemas. Este es un señor que estaba en problemas. Estaba en el hoyo de la desesperación. Mira lo que dice el verso 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis. ¿Cómo cambia la vida cuando usted está nada más en el pozo, solamente tocando el lodo cenagoso del pozo? Pero ¿qué fue lo que cambió la expectativa de este hombre? Lo que cambió la expectativa de este hombre, lo que cambió el futuro de este hombre fue la obediencia. ¿Por qué? Porque a pesar que no le respondía a Dios, dice, pacientemente esperé. En hebreo, yo traduje eso en hebreo, dice, esperé y esperé, dice así, diga conmigo, esperé y esperé. O sea, aunque no veía nada, aunque no le estaban dando nada, aunque no estaba ganando nada, esperó y obedeció a Dios. Ese es el espíritu de la obediencia. ¿Sabe por qué? Les voy a voltear su cerebro. Oiga bien, nosotros actuamos en 4 principios. Principio número 1, si no gano nada, no me muevo. Habemos personas en esta iglesia que si no vemos esto, no movemos pero ni un dedo. ¿Cuánto me va a pagar, pastor? Ay, papito, desde ahí ya estás arruinado. Yo no te voy a pagar nada. Si usted va a servir en esta iglesia, sirva sin cobrar nada. Pero que se dicen amén, pues no sirve. No, la ganancia, ya, dame ya, yo quiero ganar ya. Eso contradice el espíritu de obediencia. El espíritu de obediencia es contradicción porque vivimos en una sociedad, en una cultura donde todo es pagado. Pero en la obediencia no vas a ver la ganancia aún. Sale un video en internet de un millonario que va probando. Le dice a los lustradores en el centro de México, hey, ¿me puedes lustrar los zapatos? Le dice, pero no tengo con qué pagar, te voy para una entrevista de trabajo. Y los lustradores de botas dicen, no, mira, ahorita no puedo, estoy ocupado. Hasta que llega como al quinto. O sea, imagínense pasar 4 y llegar hasta el quinto. Y le dice, tú puedes lustrarme los zapatos porque voy para una entrevista, pero no tengo con qué pagarte. Y le dice el señor, págame después, le dice, ahí te los lustro, ven, me dice. Le pone así y le comienza a contar su historia, porque el mismo entrevistador le pregunta, mira, le dice, ¿y tú cómo mantienes a tus hijos? Y ya comienza hasta a chillar. Y cuando termina la entrevista le dijo, ¿sabes qué? Vengo a darte un regalo, solamente porque me lustraste los zapatos, sin pedirme un centavo. Y le da, hermano, un rollo de billetes de este pelo, mire. ¿Qué hacemos nosotros? Decime qué voy a ganar. Cuando comenzás a obedecer sin saber lo que vas a ganar y sin pedir nada, vas a comenzar a saber qué es la obediencia. 2, el espíritu de la obediencia tiene que ver con el sacrificio. Es decir, me tengo que sacrificar por lo que voy a hacer. Si no, no voy a recibir retribución. Cuando usted obedece, tiene que sacrificarse, aunque no reciba nada. Cuando usted obedece, tiene que sacrificarse, aunque no vea la suya ahí. Número 3, cuando usted obedece, tiene que buscar algo, aunque no sea conveniente para sus intereses. Muchas personas dicen, es que no me conviene ir. Hay mucha gente que no viene hasta este lugar, hasta esta iglesia,
porque le queda lejos. Entonces no están en la obediencia, porque están buscando conveniencia, como les conviene la cosa. Y cuarto, si no les es razonable, no son obedientes. Porque si les dice, mira, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no te llevas a los hermanos después del culto y anda a dejarlo? No me parece, porque me van a ensuciar el carro, porque me van a hacer esto. No les es razonable. Pero por eso es que están perdiendo el espíritu de la obediencia. Porque siempre piden algo como ganancia, porque nunca se quieren sacrificar, porque siempre andan buscando lo que les conviene a ellos. Nunca buscan que les convenga a los demás. Uno se divorcia porque le conviene a uno, no porque le conviene a la pareja ni a los hijos. Por eso es rebelión. Y nunca es razonable. Ay, si no veo cómo ganarle a esto, entonces no lo hago. Entonces vea lo que pasa con este salmista. Aunque no le era conveniente, aunque no ganaba nada, aunque no le era razonable, se sacrificó y esperó en Dios. ¿Y sabe qué? Dios lo levantó y lo sacó del pozo de la desesperación. Hermanos míos, ¿cuántas cosas en su vida usted ya hubiera salido si usted fuera obediente? Pero mire, le quiero mostrar algo. Cuando él dice en el versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Diga conmigo, abre mis oídos. Oiga lo que le voy a enseñar. En el Antiguo Testamento, un esclavo servía por obligación. Amén. Porque era una cosa, era un bien, era una propiedad de la persona. Pero cuando un esclavo, el amo lo ha tratado bien, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, aparece que el esclavo tiene que hacer una cosa, se tiene que abrir un arito aquí, mire. Usted sabe que un hombre cuando se pone un arito, lo que está diciendo es que es un esclavo. Esos hipotes que se ponen aritos aquí, esos esclavos son. ¿Sabe por qué? Porque solamente los esclavos se abrían los oídos. El texto dice oídos, pero la palabra es oreja. Entonces, cuando un sirviente, un esclavo, se sentía agradado, diga conmigo, se sentía agradado, le decía al amo, amo, yo ya no quiero estar con otro amo, quiero estar solo contigo. Ahora te voy a servir. Él podía quedar libre, pero era una opción en ese momento. Pero como ya le había servido 7, 14, 15 años, por amor, diga conmigo, por amor, se quedaba sirviéndole al amo que le había dado esa oportunidad. Mira, hermano, qué bonito cuando una persona hace las cosas no por obligación, no porque lo amenazan, no porque le están diciendo hacelo, si no lo haces ya vas a ver. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra obediencia a Dios tiene que ser así como la de este esclavo, que le decimos a Dios, me has tratado tan bien, me has tratado tan excelente, que ahora te voy a servir, pero no te voy a servir por obligación, ni te voy a servir por miedo, sino que te sirvo por amor, Señor. Así tiene que ser su obediencia, mire. Por amor a Él. Si es que aquí no es un tema suyo. Usted le va a obedecer a Dios no porque lo va a matar, no porque lo va a castigar, no porque lo va a golpear. Le va a obedecer a Dios porque Él lo merece todo de usted. Porque Él merece todo su amor. Todo su amor. Oh Señor, hazme un orificio en mis orejas. Hazme un orificio en la otra. Hazme un orificio en mi nariz. No me importa, yo te amo. Quiero servirte por voluntad. Por eso Dios lo libró. Porque no importando lo que ganaras, o no importando lo que sacaras de beneficio, le hacías caso a Dios. Y yo le hago una pregunta. ¿No es cierto, hermano, que nosotros somos al contrario? Si no ganamos algo, si no nos es fácil y si no nos conviene para ganar, no hacemos las cosas. Haga las cosas sin ganar nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios le va a dar una gran recompensa, hermano. Porque Dios paga el doble, el triple. Y cuando los hijos dicen, ahora sí he obedecido, ahora he hecho lo que tú me pedías, Dios bendice esa vida de esa persona. Cuando usted lo hace por amor, por fidelidad. Porque a Dios le agrada el obediente. ¿Y por qué le agrada el obediente? ¿Por qué creen ustedes?
Porque el obediente tiene el carácter de Cristo. Mire Lucas capítulo 4 y con eso cerramos. ¿Por qué la obediencia le agrada a Dios? Porque solamente Cristo ha sido el más obediente, el más sublime de todos. Lucas 4, hermanos. Cuando él comenzó su ministerio en la sinagoga de Nazaret, él tomó el libro del profeta Isaías en sus manos para leerlo en la sinagoga. Y esto reflejaba el carácter de Jesús. Diga conmigo, la obediencia es una cobertura. Otra vez, la obediencia es una cobertura espiritual. O sea, viva bajo la cobertura de la obediencia. Cuando usted es obediente a Dios, Dios le da una cobertura que lo cerca, lo protege, lo respalda. Si usted se sale de la cobertura, usted está en adivinación y hechicería. Amén. Jesús actuó bajo el poder del Espíritu Santo porque se sometió a Dios en voluntad. Él pudo haber dicho no. Le pudo haber dicho a Satanás, porque mira lo que hay antes del 4. Si usted lee conmigo 4 en el título del 4:1, tentación de qué? ¿Qué le ofrecía a Satanás? Diga conmigo, salir de la cobertura. Le decía Satanás a Jesús, convertí estas piedras en pan. Tírate del pináculo del templo. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué representa eso? Todas aquellas personas que dicen, no, yo voy a hacer lo que yo digo. No, yo la verdad, mejor por el camino corto me voy. Perdés la cobertura. Pero aquel que vive bajo la cobertura de la obediencia de Dios, vive bajo la esfera de poder, de milagros, de sanidades, de restauración. Usted hermano quiere tener un matrimonio feliz. Usted quiere tener un matrimonio en paz. Obedézcale a Dios. Porque lo que más detesta una mujer es un hombre que no sabe lo que quiere. Pero cuando un hombre sabe lo que quiere, porque obedece a Dios, no anda jugando con dos mujeres, no anda jugando con el dinero de la familia. Y ese hombre se vuelve respetable porque es obediente. Y no necesita que le estén diciendo lo que tiene que hacer, porque él sabe lo que tiene que hacer. ¿Usted quiere tener bendición, hermana? Sea obediente a Dios. Sea obediente al Señor. Sométase al Señor. Mire lo que dice Lucas 4:18. Mire, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. ¿Por qué el ministerio de Jesús fue tan poderoso? Porque fue obediente y no se salió de la cobertura espiritual que le daba el Padre a Jesús. ¿Por qué el ministerio de Cristo fue tan importante? Óigame bien, ponga atención. Desde que Jesús tenía 12 años, dice el Evangelio de Lucas, que se sometía a sus padres. Cuando creció, le dijo a Juan el Bautista, me voy a bautizar. Y Juan el Bautista le dijo, pero vos no tenés pecado, Jesús. Conviene que así se haga para que se cumpla toda justicia. El Dios eterno, sin pecado, el Dios que no tenía nada de pecado, se sometió a Juan el Bautista. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando nos sometemos. Cuando nos sometemos somos obedientes. Y cuando estuvo Jesús en sus últimos días, en su última noche, Él le dijo al Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo digo, sino como tú quieres. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aunque Él no quería sufrir la separación con el Padre en la cruz del Calvario, tenía que someterse por amor a nosotros. Mira, hermano, la obediencia que es pensar en los demás,
es bendecir a los otros, no pensar en nosotros mismos, buscar obedecer a Dios para beneficiar a muchos. Por eso es que Cristo es el máximo ejemplo de obediencia que hubo y que hay. Y todo aquel que se someta a la obediencia a Dios y cumple el carácter de Cristo va a ser bendecido por Dios. Hermanos míos, no inventemos. No pensemos que vamos a tener poder y milagros si vivimos en rebelión. Si en esta mañana buscamos el rostro del Señor y le decimos: Señor, quiero ser como tu Hijo Jesús. ¿Y dónde se refleja la máxima expresión de obediencia? Diga conmigo: seamos humildes. Pero de verdad, hermanos, todos seamos humildes y obedezcamos a aquel que es el dueño de todo el mundo y la creación, nuestro Dios eterno. Hermanos, sometámonos al poder de Dios totalmente. Y si a usted le cuesta como a mí me cuesta, desde este día, humildemente, trabajemos la obediencia al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.